Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, la semana pasada hicimos un programa con Mélido Marte, experto en real estate, o sea, ventas y alquileres de propiedades, con Fermín Acosta, pasado presidente de Copardón, analizando el momento económico que vivimos en el país y la situación del sector construcción. Después de la pandemia y la paralización económica, uno de los sectores que sostuvo la economía en el país durante el 2021 fue la construcción. Hablamos sobre el comportamiento de los bienes raíces durante la pandemia, su encarecimiento por el alza del precio de los materiales de construcción, al que sorprendentemente ha respondido un alza en la demanda de los inmuebles, principalmente en los habitacionales. Esto en parte, por supuesto, por la reactivación económica y la confianza que proyecta el país hacia los distintos mercados, que nos sitúa como un país apetecible y estable. Los inmuebles han aumentado de precio y ha aumentado la demanda en tiempos de crisis. Bueno, pero nos quedaron varias cosas. Se nos quedó hablar sobre la ley de alquileres y sobre cuáles son las proyecciones del sector construcción para este año 2022. Queremos conocer además cuáles son las expectativas con las medidas que está implementando el gobierno para beneficio del sector, como por ejemplo la ventanilla única de la DGI y la burocracia cero, y cómo repercutirá el recién creado Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que sustituye al INVE y a la OISOE, y cómo será todo esto, ¿verdad? Esta nueva entidad tiene creo que son 6 viceministerios, de manera que vamos a ver cómo funcionará todo esto. Hoy vamos a entrevistar y al mismo tiempo le damos la bienvenida al arquitecto Jorge Montalvo, quien es el presidente de ACOPROVI. Con Jorge vamos a hablar pues sobre todos estos temas interesantísimos que nos van a dar el timing de este sector de la construcción en este momento. Bienvenido, Jorge. Bien, muchas gracias. Muy buenos días, Mónica, y a los amigos televidentes también. Es muy bueno tenerte aquí, Jorge, porque tú como arquitecto, como constructor y como presidente de ACOPROVI tienes todas estas informaciones latentes. Y yo quisiera, bueno, primero que me hablara si hubo alguna enseñanza en el sector construcción en este tiempo de pandemia, que yo pienso que se repuso muy rápido el sector porque quizás a falta del turismo y el comercio por todo este tapón en la cadena de suministros, la construcción se vio compelida a seguir como un sector que podía ser entrada de divisas también, porque también compraban muchos extranjeros, de pesos y dólares, de personas comprando materiales de construcción. Sin embargo, como decía en la introducción, todos los materiales subieron, producto de todo lo que sabemos. ¿Cuánto subió la construcción? El metro cuadrado. Yo creo que ha subido entre un 25% y hasta un 30%. De manera que, ¿qué lecciones hemos aprendido y cuál es la proyección para este 2022? Bueno, ciertamente, como explicas, el sector construcción y más específicamente el sector construcción de vivienda reaccionó muy rápidamente y eso sabíamos que había esa posibilidad y por eso desde el inicio de la pandemia, cuando todos nos vimos compelidos pues, a detener las actividades, prácticamente desde ese mismo momento empezamos a pensar y a ver de qué manera podía el sector abrir de nuevo sus operaciones, sabiendo la importancia que tenía. Esos fueron meses muy duros, igual que para todos los sectores de la economía y para todos los dominicanos. Y nosotros empezamos inmediatamente a diseñar un protocolo sanitario de inicio. Fuimos de los Yo primeros me acuerdo, pero sectores, fue complicado. de Se los llegó a primeros, implementar ese sí, protocolo. así es, y eso en parte fue el éxito de que el sector no tuviera que cerrar nuevamente y pudiera empezar a operar de manera regular. Fuimos de los primeros sectores que presentamos este protocolo sanitario a las autoridades. Ustedes desde Acoprovi lo presentaron, Bueno, Jorge. fue un trabajo de consenso entre el sector construcción en sentido general. Acoprovi participó activamente, pero también estuvo el sector industrial de la construcción, los suplidores
y todos nos unimos con el objetivo de que el sector pudiera arrancar, y así fue. Y esto acompañado con las medidas de carácter monetario y financiero implementadas por las autoridades, sí, pues dieron como resultado que el sector creciera de manera importante y que se convirtiera para los años 2020 y 2021 en uno de los protagonistas del relanzamiento de la economía. Ya, por ejemplo, tenemos data del Banco Central que nos indica que en el año 2021 el sector construcción tuvo un crecimiento de un 23%, en una economía que creció un 12%. Sí. Y la participación del sector en el Producto Interno Bruto se acerca al 15%, o sea, son números realmente importantes. Si a ese 23% se suma el 3% de la actividad inmobiliaria, estamos hablando de un 26%. O sea que ciertamente ha sido muy importante. Y otra data reciente que te dice lo importante que ha sido el sector para la economía es una publicación de la Asociación de Bancos, de la ABA, de la semana pasada, en la que ellos indican que la cartera de los bancos, la cartera inmobiliaria creció un 12% en el 2021 y que 9 de cada 10 préstamos obedecieron a compra de vivienda. O sea, eso ya no solamente te habla de cada 10 en general, hipotecarios obedecieron, porque tú tienes también, ahí entran en eso. Los comerciales. Y de remodelaciones y ese tipo. O sea, cuando se habla de carácter. Pero cuando es un local comercial también es hipotecario. Es comercial, pero ahí no te sabría decir si es de carácter comercial, porque hay préstamos comerciales y están los préstamos hipotecarios. Entonces, es un número importante y representó unos 18,000 millones de pesos. Y lo más halagüeño de eso, tú hablabas de proyección, es cuando tú ves que en nuestro país la cartera hipotecaria representa un 4% del Producto Interno Bruto y para América Latina el promedio es de un 8%. Eso te dice el espacio todavía que tenemos para crecer. Y eso es lo más interesante de todo. Ya definitivamente los ojos de la banca y de las asociaciones de ahorro y préstamo están puestos en el sector vivienda y entiendo que eso va a crear las condiciones para que cada vez más haya un acceso a la vivienda, sea más fácil acceder a la vivienda. O sea que nosotros vemos un futuro promisorio para el sector construcción. Lógicamente siempre hay retos y esos retos pues tenemos que mantener esa sinergia con las autoridades para buscar soluciones a las situaciones que se presentan. Tú mencionabas ahorita el tema de los materiales y está también ya lo que vamos a llamar la normalización en las tasas de interés. Habíamos llegado a mínimos históricos el año pasado y entonces ya eso con las medidas del Banco Central de subida de puntos, de unos 200 puntos, que va precisamente en la línea de contener la inflación, pues entonces al mismo tiempo te sube un poco la tasa. Es un proceso que se va a ir dando paulatinamente y debemos estar preparados para esas realidades. Es un trabajo muy fino el de las autoridades monetarias, porque el hecho de tener que contener las inversiones, pero al mismo tiempo no tanto para que haya una recesión, es un trabajo muy fino. Así porque es. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo que hay que contener si lo que queremos es que se siga desarrollando? Pero en ese consiste este engranaje económico que hemos visto cómo la tasa del dólar se ha podido mantener estable, pero porque tenemos suficientes reservas internacionales, pero al mismo tiempo la tenemos que gastar para volver a retroalimentar todo, más ahora que el gobierno ha tenido que hacer una inversión enorme para subsidiar el precio del petróleo y que no lo viéramos nosotros en los combustibles todos. Entonces yo te pregunto, Jorge, hemos visto que el déficit habitacional en nuestro país se ha ido reduciendo. Todavía hay déficit habitacional y hasta cierto punto bueno que sea así, no per se, pero porque haya lugar, como tú decías, para dónde crecer. También tenemos una población itinerante grande por la misma estabilidad que tenemos en el país y turismo. ¿Cuáles son las unidades habitacionales o de construcción en general que se están vendiendo más? He visto en el Polígono Central apartamentos de 1 y 2 habitaciones
en grandes cantidades. Yo diría que es la vez que más apartamentos de estas unidades pequeñas he visto. ¿A qué se debe? Y esta reducción de los espacios, y si realmente, porque no son baratos, son caros por los mismos precios de la construcción. ¿Realmente tenemos personas, tanto para la venta como para el alquiler, suficientes para llenar estas unidades habitacionales? Sí, ciertamente, como indicas, ha habido, yo diría que en el último año ha habido un aumento importante de desarrollo a todos los niveles. O sea, para la vivienda de bajo costo ha sido un año muy bueno, para la media y para la alta. Pero atendiendo a tu inquietud, en el caso del desarrollo en el polígono central, ciertamente estas unidades obedecen a la respuesta de los promotores al mercado, ¿no? O sea, y el tamaño de los apartamentos de igual manera. Los promotores, ante un ambiente de alza, por ejemplo, de los materiales, nosotros tenemos, y de los mismos lotes de los solares, pues nosotros tenemos que tener la creatividad para desarrollar productos que sean asequibles a las personas que van a invertir en esos sectores. Y es por eso que uno ha ido viendo con el pasar de los años cómo ya, por ejemplo, esos apartamentos que lo sigue habiendo, y hay mercado, esos apartamentos de 3 habitaciones grandes, de 300 metros, de 400 metros, pues se han ido sustituyendo en su mayoría por unidades de 3 habitaciones que pueden empezar en 115, 120, 125 metros. Y en ese sentido me refiero en el polígono, sí, porque en sectores como el bajo costo, esas unidades pueden tener 3 habitaciones en 80 metros, en 75, en 70, o sea que los promotores nos vamos adaptando a la realidad del mercado. Y en el tema de los apartamentos de 1 y de 2 habitaciones, ha sido sobre todo el refugio para los que quieren comprar como inversión. Y por eso la importancia de una de las iniciativas que estamos llevando a cabo ahora en materia legislativa y que queremos promover, que es una buena ley de alquileres. Claro, porque si no te fracasa la inversión. Claro, entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, normalmente ese tipo de apartamentos de 1 habitación están siendo desarrollados en los segmentos altos. Y es donde los capitales se sienten más protegidos por tal vez el mismo mercado al que va dirigido. Pero con una buena ley de alquileres, nosotros pudiéramos no solo tener inversiones en estos segmentos para fines de alquiler y el segmento comercial, que es donde también más se refugian esos capitales, sino que pudiéramos tener inversión para fines de alquiler a todos los niveles, incluyendo bajo costo y vivienda social. Y esto iría en beneficio de todo el que quiera acceder a una vivienda. ¿Cuáles son esos grandes problemas de la ley de alquiler actual en la República Dominicana, Jorge, que tengo entendido que es muy antigua y que no protege al que alquila principalmente? Sí, mira, es una ley que data de los años 50 y es una ley que no prevé una serie de unos tipos de desarrollos que no está a la vanguardia de estos tiempos y que, como decías, no ofrece seguridad jurídica, yo diría que para ninguna de las partes, porque al final tiene que haber garantía jurídica para ambas partes. Sí. Y esta ley no ha permitido que ese mercado para fines de alquiler tenga un impacto a nivel del desarrollo del mercado hipotecario, porque aquí está muy arraigada, y eso es bueno, está muy arraigada la cultura del tener unos apartamentos para fines de alquiler a todos los niveles. Quizás la diferencia es, claro, quizás la diferencia es que en los segmentos más bajos son mejoras que se hacen de manera informal. Sí. Entonces, esas mejoras de manera informal no tienen la seguridad y no ofrecen tampoco las condiciones muchas veces de servicio. Pero las personas se alquilan en ellos ante la falta de otras opciones, ¿verdad? Y después tú tienes a nivel medio que todo el mundo sueña con tener un par de apartamentos, como tú decías, para su vejez. Y eso mismo a los niveles de los segmentos altos. Pero esto, como te digo, se queda en un par de unidades, un deseo de una persona de tener 2 o 3, pero no se convierte en una herramienta para la masificación de la vivienda a nivel de ese segmento. Y esas son las oportunidades que hay en una buena ley de alquileres, sobre todo partiendo de realidades que hay en muchos países donde muchas veces el 80% de la población vive alquilado. Sí. Entonces,
lo importante y por lo que lucha Acoprovi, aparte del desarrollo del sector, es por el acceso a la vivienda y a una vivienda segura. Y esa vivienda, qué bueno si es mediante la compra, pero qué bueno también si usted puede tener acceso a una vivienda digna mediante el alquiler. Claro, porque te resuelve con un pago mensual que no es al final lo que tan alto. representa un techo digno para una familia repercute en su desarrollo social y económico y repercute en y repercute en la posibilidad de salir muchas veces del círculo de la pobreza, o sea, en el que tú estás en esas condiciones de marginalidad. Totalmente. Y por eso es que hay que luchar por esa posibilidad. Nosotros creemos que hay una coyuntura importante en este momento para que esa ley pueda ser aprobada. ¿Está en el Congreso actualmente? Mira, ya perimió, había un proyecto, pero nosotros presentamos esta iniciativa en nuestra 7ª mesa de la vivienda, que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre y que tuvo la presencia del excelentísimo presidente de la República, aparte del sector privado, todo el sector vinculado al tema vivienda y funcionarios de la administración, y presentamos esta iniciativa que fue muy bien valorada por el presidente y por varios de sus ministros, y nos invitaron a presentar una iniciativa, a que fuéramos proactivos, como hicimos con la ley de vivienda, con la cual tuvimos más de 20 años luchando y que finalmente el año pasado fue aprobada en el Congreso. Nosotros nos hemos puesto manos a la obra y ya estamos preparando un anteproyecto de ley para ser presentado a las autoridades para su ponderación, su validación, su enriquecimiento, y entendemos que estamos en un buen momento para que esto pueda ser aprobado. O sea que ya estamos trabajando en ello. ¿Cuándo estará listo para su presentación? Nosotros entendemos que probablemente en 1 mes y medio, 2 meses, nosotros pudiéramos tener un anteproyecto listo para presentar a las autoridades, para que empiece a caminar ese proceso, porque hay un proceso de ver una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. O sea que tú estimas que cuándo estaría esto, porque tiene que pasar por el Congreso también, después de que las autoridades lo vean, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto en total tomaría? Mire, si hay la voluntad política, que yo creo que la hay, si hay la voluntad de parte del Congreso, que entiendo que valora la importancia, porque han habido varias iniciativas y hemos podido conversar con el presidente del Senado y con el presidente de la Cámara de Diputados y algunos senadores y diputados, y entendemos que sí que la hay, nosotros pudiéramos pensar, tomando como parámetro el último tramo que tuvo, por ejemplo, esa ley de vivienda, que entre el tiempo en que nosotros la presentamos como anteproyecto a las autoridades y finalmente fue aprobada, se logró su aprobación en prácticamente menos de 1 año. Muy bien. O sea que nosotros estamos esperanzados en podernos embarcar en este proceso y que los tiempos sean de esa manera. Sobre todo, las autoridades saben la importancia que tiene esta ley para el desarrollo hipotecario y para resolver un problema social. O sea que es un ganar-ganar. Yo pienso que es muy necesario. Y nosotros entendemos que esta ley puede tener un impacto cuán o más que el que tuvo en su momento la 189.11, que es la ley de mercado hipotecario y financiero, que ya cumplió 10 años y que ha sido una revolución en todo lo que tiene que ver con el tema de la vivienda de bajo costo en esos 10 años. O sea, yo creo que la incidencia que puede tener... también permitió lo del fideicomiso, ¿verdad? Creó el tema. Fíjense que ahora, por ejemplo, todos estos programas de vivienda que tienen las autoridades, como son el de Familia Feliz y el de Mi Vivienda, están montados en la herramienta del fideicomiso. Sí. O sea que fíjense la importancia. Ya nosotros, y esa es una de las cosas muy importantes que tienen estos programas, que ya empezamos a ver el tema de cómo se está trabajando la vivienda social en nuestro país. Ese es un segmento al que el sector privado no había podido llegar, porque es un segmento que necesita la ayuda directa del Estado para las personas que quieren adquirir esas viviendas. Y estos programas contemplan subsidio al inicial. Por ejemplo, en el caso de Familia Feliz es un subsidio que va desde un 20 a un 28% directamente al inicial que pagan las personas. Subsidio a la tasa de interés de los financiamientos. También está el subsidio a la tasa de interés. Hay un subsidio de prácticamente
en algunos casos representa un 50% de la tasa de interés. Wow. Y entonces esto tiene un impacto importantísimo y como les digo, el sector privado O sea que solo ese subsidio a la tasa de interés está activo ahora en la está de vivienda activo feliz. en estos planes de vivienda Pero feliz. eso es fantástico. Fantástico. Y por eso nosotros desde el sector privado lo hemos visto el programa con muy buenos ojos. Esos son hasta de 3 millones, hasta 3 millones de pesos. 2.7 en este momento. Porque hay una diferencia. Por ejemplo, la vivienda de bajo costo, que inclusive hubo una medida muy importante que tomaron las autoridades el año pasado, que fue llevarla de 3.8 a 4.5. Esto fue una solicitud de Acoprovi desde principios del año 2021, sobre todo viendo la incidencia que estaba teniendo el alza de los materiales. Claro. Y le decíamos a las autoridades, mira, es importante que personas que ya han sido calificadas y que ya se han embarcado en la compra de proyectos no queden fuera por un tema de un aumento de los materiales y de los precios de las viviendas. Y ahí el señor presidente pues fue muy receptivo, inmediatamente solicitó al Congreso la aprobación de ese aumento, que fue de mucho beneficio y que ha permitido que muchas familias puedan mantenerse en su idea de comprar esa vivienda y que otros que quizás no habían tenido esa intención porque entendían que el precio les quedaba muy por debajo, que el tope no les convenía, pues se han embarcado en esos proyectos. Claro, muy interesante. Pero, como te decía, eso es para la vivienda de bajo costo. Ahora, pero espérate, antes de salir de la vivienda de bajo costo, entonces, ¿en cuánto oscila el porcentaje que se economiza una persona que compra esta vivienda a la que tú te refieres de bajo costo, que llega hasta 4 ahora? 4.5. Hasta 4.5 millones. ¿En cuánto oscila? Si está fuera de los programas Familia Familia Feliz y solamente es un proyecto de bajo costo, entonces, y es hasta 4.5, tú tienes acceso al bono ITEVIS. Exacto. El bono ITEVIS representa cerca de un 8%. Y luego tú tienes también la facilidad de exención de los impuestos de transferencia de esa primera vivienda, ¿no? Ahora, si tú entras ya dentro de los planes Familia Feliz, entonces se aumentan los incentivos. O sea, tú sigues teniendo el 8% que representa el bono ITEVIS, también lo tienes, pero tienes el subsidio directo al inicial que va desde un 20 a un 28%. O sea que mira por dónde vamos, ya vamos 28, 36%, importantísimo. Y luego tú tienes también que para los financiamientos tienes acceso a hasta un 50% de la tasa. O sea, ¿Y cuáles son aquellos proyectos que incluye Familia Feliz para que los interesados puedan conocer? Mire, el proceso con Familia Feliz es primero acceder a la plataforma. Las personas tienen la oportunidad de calificarse. Nos dicen nuestros amigos del Ministerio de la Presidencia, porque son dos programas. El Ministerio de la Presidencia lleva el de Familia Feliz y el Ministerio de la Vivienda tiene Mi Vivienda. Ambos también, ese de Mi Vivienda tiene también muchísimos incentivos, también al inicial de manera directa y otras facilidades. Y ambos tienen plataformas en las que las personas entran y se califican y ya hay números importantes en el de Mi Vivienda, en el de Familia Feliz creo que anda por unas 300,000 personas ya calificadas y en el de Mi Vivienda también hay otro número importante. Ellos están manejando algunas 7,000 unidades que están desarrollando bajo ese programa. ¿En distintos lugares? En distintos lugares. Esto es lo interesante, que ambos programas tienen carácter nacional y en ambos programas tiene el involucramiento del sector privado. O sea, eso te iba a preguntar. En el caso ¿Son de, por híbridos ejemplo, o son privados? Sí, en el caso de Familia Feliz, son alianzas público-privadas, porque tú tienes, por un lado, las autoridades que dan, vamos a decir, las autoridades proveen la demanda porque le dan al sector privado, le llevan esos clientes ya calificados y lo que se busca es que el sector privado tenga la oferta. O sea, que tú puedas, cualquier promotor a nivel nacional pueda identificar lotes, pueda armar proyectos que cumplan con ese esquema de precios que tienen las autoridades a las que quieren que lleguen esas viviendas a los adquirientes, y tú sencillamente te califiques también para Familia Feliz e inmediatamente puedas
acceder a esa base de datos, ellos te puedan proveer esa bolsa, que la tienen inclusive calificada por región, por provincia. O sea que si tú vas a desarrollar, por ejemplo, un proyecto en San Pedro de Macorís, te dice, mira, aquí en San Pedro de Macorís nosotros tenemos calificada 30,000 personas. O sea, ya lo tienen clasificadas. O sea que nosotros entendemos que es una iniciativa a la que se estará sumando activamente el sector Entonces, privado. los interesados se pueden entrar a las páginas tanto de Mi Vivienda, que es del Ministerio de la Vivienda, y al Ministerio de la Presidencia, Familia Feliz. A Familia Feliz. Y los promotores que quisieran pues participar. También pueden acceder a esa página, buscar los requerimientos y entonces someter sus proyectos. O sea, ya hemos tenido varios acercamientos con el ministerio y como ellos dicen, mira, ya nosotros tenemos la gente. Estamos esperando de ustedes que cada vez se sumen más proyectos. Ya es un programa que está corriendo desde el año pasado, pero nosotros entendemos que este será un año importante para ese programa y que va a complementar y va a abrir un mercado que hasta ahora no lo teníamos en República Dominicana, que era el de la vivienda social. Y lo interesante con esto es que todos estos programas no borran la vieja práctica de regalar vivienda. No. Fíjense que están dando incentivos directos, incentivos importantes. Pero hay que comprarla, pero hay que hacer el esfuerzo. Tú tienes que poder poner una partecita de ese inicial, que a veces son 20,000 pesos. O sea que son bastante asequibles. Y luego tú debes acceder a un financiamiento. Pero lo interesante es que para el acceso a estos financiamientos, las autoridades han tomado en cuenta, trabajando con el CIUBEN, que tiene un mapa, ¿verdad?, un diagnóstico muy claro de los niveles de ingresos de la gente, y dicen, mira, nosotros hemos hecho el ejercicio. Y tú lo que puedes pagar es que una persona que lo que paga, por ejemplo, por un alquiler con una mejora en muy malas condiciones, paga 7,000 pesos. Entonces, ¿eso es lo que usted va a poder pagar en un financiamiento? Pues ahora usted lo va a pagar eso mismo, pero por una vivienda en condiciones. O sea que nosotros entendemos que esto puede revolucionar todo el sector de la vivienda en nuestro país. Definitivamente. Bueno, vámonos a la pausa y seguimos hablando sobre estos temas tan importantes para el desarrollo del país y para que usted pueda tener su vivienda. Volvemos. Amigos, conversamos con el arquitecto Jorge Montalvo, quien es el presidente de ACOPROVI, y tenemos muy buenas noticias en el sector construcción, que repito, fue uno de los pilares en este año pasado, 2021, en cuanto a desarrollo. Qué bueno que fue así y qué bueno estas noticias para las personas que pueden pagar un mínimo mensual para financiar su vivienda. Lo que está haciendo el Ministerio de la Vivienda, un ministerio nuevo que sustituyó al OISOE y al INVI, y también lo está haciendo desde el Ministerio de la Vivienda con Vivienda Feliz. Jorge, queremos también hablar, como ya dijimos tú, lo dije yo, pero yo quiero que lo digas tú. ¿Cuál es el porcentaje más o menos que ha subido en una vivienda tomando en cuenta el alza de los materiales? Y ahora mismo, ¿cuáles son las escaseces? ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto al promotor que ahora mismo está embarcado en un proyecto? ¿Qué se le hace difícil conseguir? Si hay algunas facilidades de cuestiones que se están produciendo aquí, de que se están trayendo, de que los impuestos, ¿cómo está eso? Mira, ciertamente, como indicas, ha habido aumentos importantes ahí en ese sentido me referiría a los datos que nos ofrece la Oficina Nacional de Estadística, que lleva el índice de costo de la vivienda. Ese índice de costo de la vivienda, para que ustedes tengan una idea, de diciembre 2020 a diciembre 2021 se disparó en cerca de un 15%. Y si nos vamos un poco más atrás y lo tomamos desde principio de la pandemia, o sea, desde marzo del 2020, entonces estaríamos hablando que ese aumento rondaría el 27%. Wow. O sea que ha sido un aumento importante con el cual los promotores han estado lidiando, y el sector ha sido sumamente resiliente porque ya hemos visto los niveles de crecimiento que han habido. Pero ciertamente
ha sido un tema de mucha preocupación en su momento para el sector. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, hemos tenido un contacto permanente con las autoridades y ustedes recuerdan que en junio del año pasado se instalaron unas mesas de diferentes sectores, pero estaba la mesa de la construcción en la que se vieron diferentes alternativas para mitigar el impacto de estos aumentos. En ese momento nosotros hicimos algunas propuestas, pero las autoridades y nosotros teníamos tal vez perspectivas más positivas de que sobre todo este tema de la distorsión en el transporte marítimo a nivel internacional no iba a cruzar al 2022 y que eso era una situación que a medida que fuéramos llegando a final del 2021 se iba a ir normalizando. Y se ha normalizado. Ya hemos visto que no ha sido así. Exacto. Y que ya va a ser un tema que será un tema importante durante el mismo 2022 porque es parte de este impacto inflacionario que nos viene de fuera, no solamente en los productos y en las materias primas, sino en el mismo costo del transporte, que desde el año pasado hemos visto como para que ustedes tengan una idea, un flete desde China, que es de donde vienen muchos materiales de construcción, al principio de la pandemia rondaba los $2,000 el flete, ¿no? Y ese flete ha llegado a costar hasta unos $20,000. Es que es increíble. A un punto que hay veces que en algunos materiales, sobre todo lo que ocupa mucho espacio, paga más el transporte que lo que trae dentro. Eso es impresionante. Dios mío. Y pero es por sí eso, se ha normalizado un poco. O sea, bueno, ya no están estos. todavía tú encuentras niveles muy altos, 17, 18 mil dólares. Y es por eso que una de las medidas. Yo pensaba que ya estaba como en 10 y 12. No. Lo que pasa es que hay fletes, tienen diferentes precios dependiendo de dónde vengan, pero todavía está a niveles muy altos. Y es por eso que nosotros, una de las medidas que planteábamos y que yo entiendo que las autoridades tienen dentro de sus herramientas para mitigar un poco este tema, es el de que, por ejemplo, para fines del cálculo de los aranceles y del ITEVI que pagan estas mercancías cuando entran a nuestro país, se tome como referencia el valor del flete prepandemia, de forma transitoria, mientras esta situación se normaliza. Eso contribuiría a que parte de la inflación que nos viene de fuera se frene en la puerta. Pero una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos tomar de referencia ese flete si ya va muy lejos? No, para fines del cálculo de los aranceles. O sea, es sencillamente. ¿Del cálculo de los aranceles? Es sencillamente para ese cálculo porque el flete en sí tú lo tienes que pagar y con eso las autoridades no tienen nada que hacer. Wow, o sea que dentro del cálculo de los aranceles tendríamos que poner el flete actual. Claro. No, así, esa es una de las incidencias que ha tenido. Entonces, por eso es que esta pudiera ser una medida que tenga un impacto en que podamos frenar a la entrada de la puerta de nuestra casa, que es el país, nuestra aduana, esa inflación que nos viene de fuera. Y esta es una medida que fue muy bien valorada, por ejemplo, en su momento cuando la planteamos por el propio gobernador del Banco Central. O sea que yo entiendo que es una medida que las autoridades la estarán ponderando y ya a raíz de esa realidad que tenemos, que es que... ¿La plantearon allá, Yolo Batón? Sí. ¿Y qué dijo? Sí. No, han estado evaluando el impacto que eso tendrá a nivel aduanal. Por eso tengo la esperanza de que eso se pueda Pero es que yo creo que eso resolver. tiene que aprobarse de esa manera, porque es que no podemos, además del impacto del costo del flete, también poner el costo de los impuestos. Claro, esa es una de las medidas. Nosotros entendemos que hay posibilidad de que eso se pueda ponderar. Y después nosotros hemos hablado de otras cosas, por ejemplo, los activos reembolsables en materia del sector eléctrico. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, por ejemplo, nosotros instalamos en nuestras obras todo el tema de transformador, poste de luz, alambre, que son al final una infraestructura que le queda a las EDES para precisamente cobrarle el servicio a los adquirientes. Que eso está dentro de ese costo. En la ley de electricidad está contemplado el hecho de que esos activos se le puedan reembolsar a los promotores y no tengamos que transferir ese costo a nuestros adquirientes. Vemos con muy buenos ojos el hecho desde que desde el año pasado la Superintendencia de Electricidad se ha abocado a conocer los reglamentos para que estos activos puedan ser reembolsados.
y eso también tendría un impacto importante en los costos de las viviendas. O sea que esa es otra medida, Claro. eso se está ponderando, nosotros le estamos dando seguimiento y podría tener un impacto también en los costos de las viviendas. Y después hay otras medidas como la que comentaba ahorita, que fue el aumento del tope de la vivienda de bajo costo, Sí. que la tomaron las autoridades y que Muy también bien. tuvo su impacto. O sea Excelente. que yo creo que, y nosotros seguiremos trabajando con las autoridades, viendo las diferentes posibilidades que hay para ir mitigando estas situaciones. ACOPROVI como asociación de constructores de inmuebles, aglutina los constructores y a quiénes más. Mira, ACOPROVI es una institución muy plural y nosotros tenemos no solamente a los constructores y promotores de vivienda, sino que también pertenecen a ACOPROVI las instituciones financieras, pertenecen a ACOPROVI los mismos suplidores del área de la construcción, subcontratistas muchas veces, y esto permite que podamos tener esa interacción permanente y podamos abrir mesas de trabajo en las que podamos buscar soluciones que vayan en beneficio del sector constructor y promotor de vivienda. Un gran trabajo. Es muy plural. Muy bien, vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, amigos, el estudio está caliente aquí, los muchachos están investigando a ver si califiquen. Ya Basilio calificó. Vamos a felicitarlo, ¿verdad? Que ya va a tener su vivienda. Eso es lo que queremos. Eso es lo que quiere el país, eso es lo que quiere el presidente, eso es lo que quiere ACOPROVI. Qué bueno, ¿verdad, Jorge? Claro, así mismo ella. Estamos viendo adquirientes de vivienda que van a disfrutar de esas facilidades tan cerca como aquí en el estudio. Exactamente, qué bueno. Y hay otros que quieren aplicar. Sí. Vamos a ver. Jorge, ¿pudiéramos decir que hay zonas específicas en el país y alrededor, aquí en el Gran Santo Domingo, para inmuebles de tal tipo o del otro, preferidos para eso, para viviendas de bajo costo, para apartamentos de una habitación, para apartamentos más grandes, para casas? Las casas ya no se están vendiendo. Sí, siempre hay mercado para todo. Hay personas que prefieren las unidades individuales, que son las casas, pero ciertamente el desarrollo de unidades para fines de apartamento es mucho mayor. Y nosotros, en relación a lo que comentas, sí hay zonas específicas para cada cosa y cada zona tiene un precio, ¿no? Sobre todo porque la tierra es más cara, por ejemplo, en el polígono central. Entonces, por eso comentábamos ahorita de que los promotores son creativos y tienen que idear espacios quizás más pequeños, con todas las comodidades de una torre, con áreas sociales, pero apartamentos más pequeños para que puedan ser asequibles. En el caso de la vivienda de bajo costo, la mayoría de los proyectos en la capital se desarrollan en la periferia. Y tenemos mucho desarrollo en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, cuando uno ve el Gran Santo Domingo. Que el ya distrito, con los transportes se acercan. Por eso es tan importante el tema de que podamos tener desarrollos de renovación urbana, para que podamos tener también proyectos de bajo costo dentro del mismo Distrito Nacional. Y ahí va a ser importante esa comunicación entre la misma alcaldía del distrito y después las diferentes instituciones y los mismos promotores para que podamos promover el acceso a vivienda a niveles de precios razonables dentro del mismo Distrito Nacional. Se está trabajando, Jorge, en un nuevo uso de suelo, tengo entendido, y zonificación dentro del Gran Santo Domingo. Sí, ciertamente la alcaldía ha estado muy activa en este sentido. Y creo que irá próximamente a vista pública ya para fines de aprobación el plan para el polígono central. Entonces, las autoridades de la alcaldía, en la persona del director del planeamiento urbano, el arquitecto Mayovanés Suazo, nos han dicho que ya ellos tienen prácticamente preparado lo que son las normativas para las circunscripciones 2 y 3,
que hasta ahora carecen de esa normativa que ya tienen el resto del distrito y entienden que probablemente tan cerca como en este año pudiéramos tener ya normativas para todo el Distrito Nacional. Eso sería de mucho beneficio para los promotores porque tendríamos reglas claras de dónde y cómo podemos invertir y qué tipo de proyectos podemos desarrollar. Nosotros hemos estado en comunicación y en trabajo permanente con las autoridades y entendemos que se puede sacar una normativa que contribuya con el desarrollo, pero no solamente eso, sino que siga permitiendo el acceso a esas viviendas a gente que hasta ahora, por la misma forma en que están establecidas las normativas, no puede vivir en el sitio donde se crió, por ejemplo. ¿Quién no tiene, cualquiera que se crió, por ejemplo, en Evaristo Morales, cuando los hijos se casan, tienen que irse a la periferia de la ciudad? Sí, ¿Por qué? Porque los costos, porque la misma normativa no te lo permite. Penaliza las viviendas más pequeñas o penaliza las viviendas y está hecha hasta ahora pensando en apartamentos más grandes. Y esto, como comentaba ahorita, hay que adaptarlo a la realidad del mercado y hay que adaptarlo a lo que las personas pueden pagar para que no continúe ese proceso de una expulsión de la clase media y de la clase media baja del Distrito Nacional. Que se está dando, como tú dices, y que se tenga que muchísimo. ir a otros lugares que no fueron donde se criaron y yo creo que tienen derecho a vivir en eso. O sea, y esa es de la cosa que nosotros como promotores estamos promoviendo esa posibilidad. Y queremos trabajar en la alcaldía, con la alcaldía en ese sentido. Otro fenómeno que se da mucho, Jorge, es que vamos a decir, ya que tú mencionaste, Evaristo Morales, que personas, ¿verdad? Familias tenían su casa, una casa mediana, vamos a decir, y ese lugar se ha convertido ahora en un lugar de apartamentos. Se vende, el promotor le da un apartamento, le da cierto dinero y se hace ahí una torre. Sin embargo, hay otros lugares donde son residenciales y no se permite, y hay personas que quieren que continúe así y hay otras que quieren que se pueda hacer este cambio porque ya las familias crecieron, los padres están envejecientes y hay mucha controversia en ese sentido. Por eso es que es bueno que se haga esta ley de uso de suelo para que se pongan de acuerdo y puedan llegar a un consenso. Claro, porque esto se ve muchísimo. Así es. Todos estos planes normativos están fundamentados en un plan de ordenamiento territorial que tiene el Distrito Nacional, que fue aprobado, me parece que en 2019, y que sirve de base o de marco conceptual para el desarrollo de estos planes ya específicos en las diferentes circunscripciones. Ciertamente hay que poder evaluar y revisar estos usos de suelo para clarificarlo por zonas, ¿no? ¿Qué se puede y dónde se puede? Pero también hay que entender que la ciudad es un ente vivo, o sea, y son planes que hay que desarrollar, que hay que revisarlos cada cierto tiempo. Que no pueden ser estáticos. No puede ser estático, o sea, definitivamente una persona que se crió en una casa en Serrayés no puede pretender que el polígono central se va a quedar como estaba hace 20 años. Lo que sí debemos promover es que sea una ciudad más vivible, que podamos promover aceras de mejor tamaño, que el espacio público sea de mayor calidad, que el mismo transporte, ya estamos viendo cómo hay unos planes de poner de una vía, una cantidad de calles para mejorar el tránsito. Este mismo tema de los corredores en el polígono, yo creo que va a ser de mucho beneficio. Y creo que tienen en proyecto, implementaron hace apenas un par de semanas o semana y pico el de la Churchill, ¿verdad? Sí, y creo que viene Lincoln y vienen otros. Y esto va a contribuir cuando tengamos un mejor transporte público en el que nuestros hijos no tengan necesariamente que tener un carro, sino que puedan aprovechar ese transporte público para ir a su universidad. Como lo hacen en otros países. Como lo hacen en otros países. Y como lo hacemos nosotros cuando vamos. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que ese es el camino, ¿no? O sea, cómo podemos trabajar de la mano para tener una ciudad. Y lo que tú mencionabas ahorita, cuando tú tienes que hay que irse a la periferia, eso implica desarrollar una mayor infraestructura que es mucho más costosa. Implica que el caos del transporte sea mayor. Claro. Porque a lo que está abocada el urbanismo de este tiempo es a ciudades compactas, a donde tú tengas cada vez más cerca todo. O sea,
que tú puedas moverte y tengas los restaurantes, los servicios, los colegios, los supermercados, o sea, tú lo tengas en un radio de acción que no te implique moverte demasiado. Que eso te cuesta dinero, que te tiempo, cuesta dinero angustia. Y es el que crea todo este tránsito, el caos del tránsito. O sea que nosotros debemos promover esa ciudad compacta. Y esa ciudad compacta hay que promoverla con las normativas adecuadas para que el sector privado pueda ir de la mano de las autoridades promoviendo nuevas centralidades. O sea, ya por ejemplo el polígono central se nos va agotando. ¿Cuáles son esas nuevas centralidades? Nosotros hemos hablado en su momento del ensanche de la Fe, que tiene todas las características para que pueda ser una nueva centralidad. Satélite. O sea, entonces esto es, esa es la línea en la que debemos trabajar y esa es la ciudad que debemos promover. Definitivamente. Por ejemplo, ya que tú has tocado lo de los corredores, a mí lo que sí me preocupa es que hay personas que me han comentado que, por ejemplo, cogían carritos públicos en la Churchill, por ejemplo, y los dejaban el 9. Y ahora tienen que pagar 2 carros, uno en la Churchill y otro de la Churchill John F. Kennedy al 9. Entonces debería haber como un transfer, porque les resulta muy caro a las personas tener que pagar 35 pesos ahí, 35 pesos allá, y después cuando cojan la guagua para irse para el interior, las personas que vienen a trabajar desde el interior todos los días, semanal, lo que fuese, es muy caro. Todo esto son cosas que yo me imagino que se irán ajustando en su momento. Y como vamos a decir, experiencia de la pandemia, Jorge, personas que perdieron su trabajo, por ejemplo, y tenían un préstamo, ¿se dio el caso de que tuvieron que entregar su vivienda porque no pudieron seguir pagando? Mire, realmente la gente, el dominicano paga su vivienda, o sea, no se ha visto, o sea, prioriza el tema de ese techo propio sobre todas las otras necesidades que pueda tener. Y eso, por ejemplo, la banca, la data que nos ha dado, es que, por ejemplo, a nivel de bajo costo, que uno pensaría, o sea, esa vivienda de los niveles más bajos, es la cartera menos morosa de toda la banca hipotecaria. O sea que la vivienda, el dominicano hace lo indecible para no perder una vivienda. Y es por eso que nosotros no vimos esa pérdida importante de viviendas y no tuvimos esa información de parte de la banca. Y del lado de los promotores, yo creo que ese año 2020 hubo mucha flexibilidad de la misma banca, hubo prórrogas que dieron, extensiones, tú podías, si estabas pagando un préstamo, una pausa de unos meses, en lo que pasaba lo más agrio, lo más crudo de la pandemia, y hubo facilidades también para los mismos promotores. Y yo creo que de parte de los promotores lo mismo, o sea, con sus clientes que se habían embarcado en los proyectos, definitivamente los promotores no han transferido a los clientes todo lo que subieron los materiales durante este periodo y han sido en ese sentido solidarios, si se quiere, y han estado dispuestos a absorber gran parte de esos costos. O sea, lógicamente ha habido que transferir una parte, pero yo creo que al final el promotor siempre quiere que esa venta llegue a feliz término, ¿no? Y sabe que a veces en situaciones como esta, donde han habido cambios tan abruptos, tú dices, bueno, tengo que absorber. O sea, me va a costar absorber una parte y transferirle a los clientes otra, pero una que ellos puedan manejar y también partiendo de que su vivienda ya cuesta más a nivel de mercado de lo que costaba para que haga sentido la inversión y el sacrificio que tú hayas tenido que hacer en un momento. Ya con la experiencia de esta subida de precios en la pandemia durante este año, los promotores están colocando bueno, siempre lo han hecho realmente, de que si suben los materiales pudiera subir entre un tal y un tal. ¿Cómo se está manejando esto? Ya si está la edificación en obra gris, no se aplica. ¿Hay alguna norma para aplicar lo que es este aumento de los materiales en transferencia a lo que es el costo? Mira, desde hace muchos años contamos con una herramienta de mucha utilidad para esto, que es precisamente, ahorita lo mencionaba, el índice de costo de la vivienda, que lo lleva la ONE, que es la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, muchas veces lo que se hace es colocar en los contratos ese número que está calificado, inclusive viviendas unifamiliares, tienen una data, viviendas de hasta tantos niveles, tantos otros, 8, 4. Entonces tú lo que haces es que
cuando tú vendes la vivienda, colocas en el contrato ese índice de costo, cuál es el número que tiene en ese momento, de manera que tú lo puedas revisar si hay algún aumento importante. Ha habido momentos de mucha estabilidad, que hemos tenido una inflación muy baja, y aunque está colocado en los contratos, no hay que revisarlo. O sea, porque al final tú dices, ven acá, pero subió un 1%, subió... tú no vas a estar Siempre teniendo sube esa algo. conversación, Sí. que es una conversación que a veces es medio incómoda, porque, ¿verdad? Entonces, pero en situaciones como esta, entonces sí tú tienes que apelar a, mira, el índice se ha movido, fíjate cómo hablábamos de que el año pasado se había movido un 15% solamente en un año. Entonces ahí viene esa conversación, mira, esto es lo que tenemos establecido, pero vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo, yo voy a absorber quizás una parte, le transfiero otra, y al final yo creo que es la mejor herramienta, porque todo lo otro puede ser muy subjetivo. Sí, O sea, cuando tú dices, mira que subió tal cosa, bueno, pero ¿en qué proporción? ¿Qué tanto? El índice en eso ayuda a tener una herramienta bastante confiable, que no es perfecta, quizás inclusive el mismo índice no representa tal vez exactamente todo lo que subió, pero ya deja una herramienta en la que ambas partes puedan confiar. Y tú puedas inclusive a la hora de firmar, se comenta, mira, ahí esto establecido, eso tú puedes acceder tú mismo a la página, o sea, es una información pública Sí, que y está a la vista certera. de todo y nos provee algo que en este país nos falta mucho, que es el tema data y estadística. Por lo menos en el área de la construcción La ya tenemos esa qué herramienta. bueno. Jorge, en cuestión de tiempos de entrega, ¿qué tanto, bueno, fuera de la pandemia, porque ya lo de la pandemia fue una situación muy, bueno, se paró todo, anómala. ¿Qué tan certeros somos cuando un promotor te dice, te voy a entregar esta unidad de apartamento, esta casa, en un año, o en año y medio, en 6 meses? ¿Qué tan certeros somos ya en este sentido? Mira, eso ya va a depender de cada promotor, ¿verdad? Eso es Sí. como cuando tú a un banco te gusta más uno que el otro, Sí. igual, cualquier profesional. Y ahí hay promotores que son muy celosos con sus tiempos de entrega, y es lo que tiene sentido, porque al final el tiempo es dinero. O sea, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que una construcción que está para hacerse en 2 años termine en 4. Eso es Claro, no, pérdida es total. pérdida por todos los lados. Pérdida total porque los promotores trabajamos con un financiamiento, los promotores manejamos unos iniciales que nos va dando la gente. La misma gente para pagar su inicial tiene un tiempo determinado. Sí. Y si tú, por ejemplo, a una persona le diste un año y medio, ya después de ese año y medio que él te pagó el inicial, si te atrasaste año y medio más, va frenando en el aro, como Claro. dicen, porque no estás recibiendo nada, Claro. ¿verdad? Y estás pagando interés. O sea que yo creo que en ese sentido cualquier promotor organizado va a estar consciente de la importancia de los tiempos. Tuvimos, por ejemplo, durante la pandemia, como mencionaba, tuvimos algunas dilaciones porque Eran el todos los sector se sectores. paró durante varios meses y después ha habido algunos temas de escasez de algunos materiales, sobre todo de carácter de importación. Hemos tenido como algunas dilaciones en algún momento en los alambres eléctricos, hemos tenido dilaciones en aparatos sanitarios, en tema de cocinas que muchas veces son importadas, mezcladoras, ¿qué otra cosa? Pisos, revestimiento, que son cosas que nos vienen de fuera. Y tú has tenido ciertas situaciones de escasez en el mercado que normalmente no la había. Y tú tienes, mira, pero ahora no me aparece este piso que regularmente aparecía. Entonces, ese tipo de cosas han provocado de que tengamos alguna situación anómala con relación a otros tiempos, a otros momentos. Pero nada que haya impedido que las construcciones que no hemos tenido paralizaciones importantes y los proyectos se han desarrollado de manera regular porque hemos visto que ha habido una demanda importante Yo para estoy la adquisición de asombrada. apartamentos. Yo la verdad es que me asombro de la gran demanda y digo, Dios mío, pero la verdad es que esta es una economía dinámica, porque para absorber todas estas unidades que yo veo en Serrayé, veo muchísimo, en Naco, en todas partes, de manera que yo creo que es un gran logro del país, de todos los dominicanos, y yo creo que Acoprovi está haciendo una labor muy importante. Miren cómo aglutina sectores muy diversos
para poder tener estas conversaciones y ponernos de acuerdo. Esta ley de alquiler que está pendiente, muy importante, este uso de suelo en consonancia con lo que es la alcaldía, el departamento, por supuesto, que dirige Suazo, de planeamiento urbano y demás. De manera que es importante siempre que ustedes vengan a estos medios de comunicación. Hemos tenido muy buenas noticias de estas casas de bajo costo para que todos puedan acceder a ellos. Muchas gracias, Jorge Montalvo, arquitecto, presidente de Acoprovi, por acompañarnos en esta mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima, amigos.